Colosenses, capítulo 3, versículo número 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, todos. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice la palabra, iglesia, que nuestra mirada debe de estar ¿en dónde? En las cosas de arriba. Pero, ¿qué sucede hoy en este tiempo? En el mundo entero, en las sociedades, que estamos más preocupados por el placer, en el pecado, en el dinero, que en poner la mirada en las cosas de arriba. Eso nos lleva a vivir dando rienda suelta a nuestras pasiones y no buscando lo más importante, la presencia de Dios. Cuán importante, iglesia, es nosotros tener esa comunión que Dios desea ver en toda su iglesia. Dios quiere ver a su iglesia tal como Él veía a su Hijo Jesús, que Él oraba. No había un día que no orara, en la madrugada en especial, Él oraba. Y si vemos la Biblia, hermano, muchos hombres de Dios, ¿verdad? Eran hombres de oración. Porque justamente a través de la oración es donde Dios va a comenzar a manifestarse. Daniel dice que era un hombre de oración, ¿verdad? Que oraba 3 veces al día. Eliseo era un hombre, hermano, que estaba lleno de la presencia de Dios. Era un hombre de oración. Por lo tanto, la oración nos lleva, hermano, a vivir en fe y a vivir, hermano, en obediencia a Dios. Cuando nuestra mirada cambia, nosotros vamos a comenzar a ver esas cosas que Dios quiera, que Dios ve y que Dios quiere que todos nosotros podamos ver. Cuando tú pones la mirada al Señor, comienzan, hermano, a suceder las cosas sobrenaturales. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Cuando el Señor Jesús le dijo, ven, cuando estaban en la barca. ¿Qué hizo Pedro? Dice que puso la mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando él puso la mirada en Cristo Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero sucede que de un momento a otro comenzó a percibir con sus oídos naturales el sonido del viento. Y ese sonido del viento le provocó a Pedro terror, le provocó a Pedro pánico, lo que lo llevó a hundirse. Mientras él tenía la mirada puesta en Jesús, ¿qué sucedía? Caminaba sobre el agua. Amén. ¿Sí ven? Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, vamos a caminar en cosas sobrenaturales. En lo que para nosotros le llamamos imposible. Para Dios dice la Escritura que nada es imposible. Todo es posible. Todos nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente. Estamos viviendo hoy en día lo que nuestros ojos ven. ¿Qué vemos? Peligro, violencia, enfermedades. Vemos desesperanza. Y nosotros lo único que pensamos es, este país no va a cambiar. La gente comienza a desertar. Comienza a hacer éxodo, hermano. Y se van a otros países para sentir paz, para sentir calma. Pero cuando nosotros comenzamos a aprender a ver con los ojos de Dios, tenemos que ver, hermano, que donde hay muerte, ¿qué hay? Que hay vida. Donde hay enfermedad, que hay sanidad. Donde hay pobreza, ¿qué vamos a ver? Riqueza. La riqueza no es un pecado. Dios bendijo a todos los reyes de Israel. Y eran gente poderosa, gente rica, mientras los buscaban. A todos los que Dios le sirvieron al Señor, los hizo gente muy importante, gente llena de bendiciones. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar que la riqueza es un pecado? La riqueza se vuelve pecado cuando nosotros no sabemos administrarlo. Entonces, dedicamos la riqueza a usarla para nuestra vanidad. Y no lo usamos ¿para qué? Para ser instrumento de bendición. Decirle a Dios, ayúdanos a ver las cosas de la manera diferente. Yo quiero que me acompañen al libro de Segunda de Reyes,
capítulo 6. Hay unos versículos del 15, 16, 17. Hay una historia que nos enseña lo que hace el temor. Nos enseña que el miedo nos hace ver solamente el problema. Que Eliseo tenía un siervo y sucede que este siervo se asoma a la ventana y sus ojos comienzan a ver un ejército, estamos hablando de miles de soldados que venían contra Israel. La nación siria se había levantado para causar terror, para causar desgracia, para causar muerte al pueblo de Israel. Entonces, cuando este siervo de Eliseo ve, dice la palabra que tuvo temor. Es lo que hoy estamos viendo, hermano, y está pasando en este tiempo. La gente, muchas personas, los que ven la crisis, las deudas, las enfermedades, pero no ven el poder de Dios. El ejército sirio venía justamente para atacar a Israel. El siervo de Eliseo, Jesse, al ver semejante ejército, le dio terror. Cuando nosotros vemos algo de desgracia, nos afligimos, nos asustamos, y eso es algo normal en nuestra naturaleza. No somos de hierro, no somos máquinas para no sentir. Son sentimientos, son las emociones que están dentro de nosotros. Pero cuando nosotros ponemos las miradas en el cielo, hay un control y hay una paz que Dios pone en cada uno de nosotros, que aunque tú sabes lo que viene sobre ti, que Dios tiene el control. Que este rey sirio, dice la escritura, que comienza a rodear a Israel. Dice la escritura que él quería hacer una emboscada, rodearlo, cerrarlo, que no tengan oportunidad donde ellos pudieran huir. Pero sucede, hermano, que aunque este hombre, este rey, hacía planes en su cámara secreta de cómo destruir a Israel, cada que él quería emboscarlo, no podía. Cada que él quería interceptar al pueblo de Israel, no podía. ¿Por qué no podía? ¿Por qué? Porque Israel siempre estaba a sabiendas lo que el rey sirio quería hacerle. Este rey, hermano, comenzó a preocuparse. Dijo, ¿cómo es que esta nación sabe todo lo que yo voy a hacer? ¿Cómo este Israel sabe que le quiero hacer una emboscada para destruirlo, para matarlo? ¿Cómo es que sabe? Entonces llegó a dudar en su corazón de que había una persona infiltrada dentro de su ejército, que había un espía con ellos. Y dice la escritura, hermano, que apareció por ahí un siervo del rey sirio y dice, no, señor mío, aquí nadie, absolutamente nadie es infiel. Todos somos fieles a usted. No hay espía, no hay un infiltrado. Lo que pasa, dice, que Israel tiene un profeta. Señor, dice, y ese profeta, el Dios de ellos, les habla. Usted está tramando en su cámara secreta. Ahora, ¿por qué cree usted que Eliseo, hermano, sabía todas las maniobras, todo lo que quería hacer en contra de su nación, en contra de su pueblo? Porque Eliseo era un hombre de oración. Dios le decía, dile al pueblo de Israel que no vaya para allá, que no vaya por acá. Entonces Eliseo transmitía, amado hermano, porque Dios le hablaba a Eliseo y el pueblo se abstenía a ir por ese camino, no podía emboscarlo. Esto nos lleva a entender algo muy claro, que todavía hoy en este tiempo la gente no entiende. Todos sabemos la importancia de orar. Aquí todos los que estamos sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, como cristianos. Un cristiano que no ora, ¿qué cree que le va a ocurrir? Un cristiano que no busque la presencia de Dios, ¿qué cree que le va a ocurrir? No va a vivir tranquilo.
no va a vivir en paz. Va a venir aflicción, angustia, preocupación. Eliseo era un hombre reconocido porque era un hombre de oración ferviente. Y esa oración que tenía él con tanta efervescencia le llevaba a tener fe inquebrantable. Si ve lo que hace la oración te hace tener fe inquebrantable aún a las cosas que han sobrevenido a tu vida. No vas a doblegar porque el diablo quiere verte humillado, verte llorando, verte sufriendo. Y sabemos que la oración genera poder. Si no hay oración, la iglesia muere. Es lo que sucede hoy en este tiempo. En este tiempo la gente quiere ser usada por Dios, pero no quieren pagar un precio de oración. No quieren pagar un precio de comunión con Dios. No quieren pagar el precio de leer la palabra. Ah, sí, pero quieren imponer manos. Creen que la imposición de manos es la unción. La unción no está ahí. La unción está en que tú hagas la voluntad para lo cual Dios te llamó. Cuando tú haces lo que Dios dice que hagas, entonces ahí tú tienes la unción. Pero nosotros estamos tergiversando todas las cosas. Creemos o queremos que sin orar podemos ministrar, puedo cantar. Sin orar puedo servir. Todo depende de nosotros como cristianos, la oración. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vemos que Eliseo se encuentra con una sumanita. El hijo había fallecido. Pero Eliseo, como era un hombre que vivía en la presencia del Señor, ¿qué lo hizo primero? Ya no se preocupe, sumanita, tráigamelo acá. Amén. Tráigamelo que yo lo levanto. Tráigamelo que yo le voy a resucitar. No, dice la palabra que él primero oró a Jehová. Si ve, para él tener el poder y la autoridad de que ese niño vuelva a resucitar, ¿qué hizo primero Eliseo? Oró. Si ve la importancia de la oración, oró a Jehová. Hoy nosotros no queremos orar, sino que queremos que suceda el milagro. Amén. No queremos orar, pero queremos escuchar la voz de Dios. No queremos orar, pero queremos ser instrumento de Dios. Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado Satanás a confundir la mente aún del pueblo del Señor? Creyendo que sin oración pueden hacer muchas cosas. Y no se puede hacer nada si no hay oración. ¿Qué hizo primero entonces Eliseo para resucitar a la hija de la sumanita? Oró. Para servir hay que orar primero. Para hacer un mensaje hay que orar primero. Para predicar hay que orar primero. Si usted no ora, usted es un címbalo. De nada vale que yo grite y grite y grite. Aquí el diablo no se asusta porque yo tengo una voz gruesa o porque yo sea gritón. Aquí el diablo se aterra y le comienza, hermano, a darle la pataleta en los pies cuando ve que un cristiano tiene la unción porque es un cristiano que ora. A ese le tiene miedo. Pero al que no ora, al que no busca de Dios, al que no lee la palabra, se le ríe en la cara porque sabe que es un cristiano que no sirve para nada. Pero aquel que está buscando continuamente la presencia, a ese le tiene miedo y le tiene respeto. No se acerca a tocarlo. La revelación, iglesia, es el fruto de una relación que yo tenga con Dios. Lo que yo oiga, lo que yo escuche. Yo me río cuando la gente dice, Dios me habló. Dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Dios me dijo esto, Dios no le he dicho nada. Es cuestión de ver el carácter de la persona. Para usted darse cuenta que no es una persona que busca a Dios de todo corazón. Si yo tengo un ministerio y quiero que ese ministerio se mueva con poder, tengo que tener una vida y una relación con Dios. Como Daniel tenía una efervescencia para orar y cómo Dios se manifestaba y él podía ver cosas que para nuestros ojos es imposible. Cómo Jesús oraba al Padre siendo hijo de Dios. Él necesitaba humillarse delante del Padre y hablar con su Padre para que el Padre nunca le pueda dar la espalda y esté con él en todo momento. Por eso usted veía que Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba muertos,
limpiaba leprosos. Y tantos milagros asombrosos que hizo Jesús. ¿Producto de qué? Si era aquí en la tierra, era un hombre de carne y hueso. Lo que hacía era producto a qué, hermano? A la oración. Si queremos nosotros escuchar la voz de Dios, dice la Biblia, que entres a tu cámara secreta y ahí en tu cuarto ponte a cuentas con Dios para ver qué es lo que Dios te revela. Estamos viviendo en los últimos tiempos porque se ve la frialdad en el pueblo de Dios. Se ve. Vaya por ahí en la noche y vaya a ver las iglesias cómo están. Vacías. No les gusta orar, no les gusta estar en los cultos de oración. Por lo menos cultos de oración voy para ese día exclusivamente a orar, pero ni eso hacen. Pero Dios les habla. Dios me dijo. Yo escuché la voz de Dios. Amén. Pero las iglesias están desoladas. Porque la gente no quiere buscar a Dios. En otras palabras, buscan el milagro, pero no buscan presencia de Dios. Buscan el milagro, pero no quieren compromiso con Dios. Que la oración no solamente trae revelación. Escuchen bien. La oración no solamente trae revelación. La oración trae transformación. Dios te transforma. Dios te cambia. ¿Para qué? Para ser una persona de bien. No me va a decir que el mentiroso sigue siendo mentiroso. Ay, este demonio que tengo no me sale. No, porque no ora. Ponte a orar y vas a ver que no vas a dejar de mentir. Es que este carácter que yo tengo, yo nací con eso y yo muero con eso. Ponte a orar. Si usted supiera cómo era mi carácter, prepotente, indolente, pero Dios me transformó para hacer cosas buenas, para que yo fuera el portavoz de Él en esta tierra. Dios me transformó para decirle a las tinieblas, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Lo importante, mirar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra, hermano, muchas veces nos hacen daño, nos transforman no en algo bueno, sino en personas malas, indolentes, frías, insensibles. No había infiltrado en el pueblo sirio. Y lo que estaba pasando era que había un hombre que oraba. Amén. Había un hombre que oraba y como él oraba, ¿qué hacía Dios? Dios le revelaba. Porque Dios cuida a sus hijos. Y Dios le revelaba. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Viendo la preocupación de Jesse, viendo la preocupación, hermano, de su siervo, le dice Eliseo, no tengas miedo, no tengas temor. Dice la palabra que Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Mire, ¿qué hizo Eliseo? Oró a Jehová. Amén. Y él pueda ver con los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando Dios responde a la oración de Eliseo? Que el siervo comienza a ver con los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que vio, hermano? Gente, miles de gente a caballo. Eran ángeles de guerra que estaban para defender al pueblo de Israel. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor ¿de quién, hermano? De Eliseo. Dios tenía el control de todo. ¿Cuántas veces vivimos asustados y creyendo que todo se termina? Pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de sus hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando entramos en una situación de crisis? Vamos a orar. Para que Dios cambie la realidad que hoy vivimos. Orar. Oremos por el país. La oración es lo que cambia la realidad de cada uno de nosotros. La oración cambia la realidad.
de nosotros. Y Dios pone tranquilidad y paz en la vida de nosotros. La tranquilidad de Eliseo me fascina, porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Cuando él dijo, tranquilo, no tengas temor. Tranquilo, no tengas temor. No estamos nosotros solos. No están solos. Puede venir muchas cosas en nuestra vida. Escasez, enfermedades, problemas económicos. No estás solo. Porque Dios abrirá puertas, hermano, donde otras se cierran. Entonces, nuestra victoria no depende de nuestra lógica. Nuestra victoria no depende de nuestra lógica, porque si nos ponemos a analizar las cosas, la vemos negra, la vemos difícil. Porque nosotros como iglesia hay una manifestación, una atmósfera sobrenatural que nos rodea. Pero Dios está esperando esos hombres y esas mujeres que estén siempre conectados con Él, conectados con el Espíritu Santo de Él. Tenemos entonces, iglesia, que aferrarnos a las promesas de Dios. Si no nos aferramos a las promesas del Señor, entonces difícilmente vamos a lograr las cosas que deseamos. El miedo, ya sabemos que no es parte de Dios. Es parte del enemigo que lo pone para no dejarte avanzar. Pero si nosotros queremos ver las cosas como Dios las ve, ¿qué vamos a hacer, iglesia, para terminar? Vamos a orar. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dice el Señor, Jeremías 33:3, clama a mí, clama. Dios está pidiendo a gritos, clama, iglesia, clama. La iglesia somos nosotros y Dios sigue preguntando, clama a mí y yo te responderé. Entonces dice, te enseñaré cosas que jamás en tu vida has visto. Clama a mí. Amén. ¿Dónde está la dificultad de clamar al Señor? ¿Sabe dónde está? En esas ataduras que tenemos, rodeado de las cosas del mundo, que no nos dejan buscar la presencia de Dios y nos hace creer que de la forma como vivimos estamos bien.